Fui entregada como castigo, por ser obesa, por no encajar, por avergonzar a una familia noble. Mi padre creyó que al darme a un apache, se deshacía de un problema. Pero lo que no sabía es que ese hombre me iba a mirar como nadie lo hizo jamás. Y que en vez de humillarme, me iba a enseñar a amar mi cuerpo, mi historia y mi alma. Me llamo Isadora Beaumont. Y alguna vez llevé un apellido que abría puertas, hasta que mi cuerpo las cerró todas. Fui obesa desde que tengo memoria. En una familia de aristócratas vanidosos, eso era imperdonable. Así que un día, mi padre me entregó como ofrenda de paz a un apache solitario. Decía que al menos así, serviría para algo. Pero lo que mi padre no sabía, era que ese apache tenía los ojos más limpios que cualquiera en la alta sociedad. Y que por primera vez, alguien iba a verme como una mujer. Nací en un mundo donde el primer mandamiento no era amar a Dios, sino amar la delgadez. Las mujeres debían ser etéreas, casi invisibles, salvo para adornar los salones y servir de réplica elegante a sus maridos. Yo nunca encajé en esa imagen. Desde que tengo memoria, mi cuerpo fue un objeto de constante escrutinio y decepción. Dicen que los bebés son rollizos, pero yo fui robusta desde mi cuna, una niña grande, que no encogía con la edad. Mi madre, una belleza frágil y etérea, suspiraba cada vez que alguien me elogiaba la inteligencia, como si fuera un consuelo a mi evidente falla física. Es una mente brillante, eso sí, decía, su voz cargada de una lástima que me dolía más que cualquier crítica directa. Aquellas palabras, supuestamente amables, eran dagas envueltas en terciopelo, recordándome que mi valía radicaba en algo que no era mi cuerpo. Y mi cuerpo era un error monumental. Mi padre, un hombre de negocios implacable y de modales impecables, apenas me miraba. Si su mirada se posaba en mí, era para reprochar, para medir, para pesar. Recuerdo la vez que, con apenas 7 años, me negué a probar una pequeña porción de pastel en una fiesta. Él se inclinó, su aliento a brandy y tabaco, y susurró: «Una dama controla sus apetitos, Isadora. Una dama de verdad». Aquella frase se grabó a fuego en mi mente. Mis apetitos, mis ansias, mis ganas de existir plenamente eran algo indeseable. Por lo tanto, yo era indeseable. Crecí escuchando, sin que mi madre se diera cuenta de que yo las escuchaba, las conversaciones con sus amigas sobre mi constitución fuerte, mi salud de roble. Eufemismos que significaban gorda y no casadera. La casa era un espejo gigantesco de lo que se esperaba de mí y de lo que no era. Los salones de espejos dorados, las vitrinas con porcelanas finas, los retratos de antepasadas delgadas y elegantes. Yo, en ese lienzo, era una mancha, un borrón. Para huir de esas miradas y de la vergüenza que me provocaba mi propio reflejo, solía refugiarme en la biblioteca. Era un santuario oscuro y polvoriento, lleno de historias que me transportaban lejos de los reproches y las dietas forzadas. Entre los lomos de los libros, me sentía invisible, me cubría con los tules de las fantasías que leía. Allí nadie me pedía que encogiera. Nadie me pedía que cambiara. Las historias me permitían ser heroína, doncella o reina, sin importar el ancho de mis caderas. Aprendí a hacer que mi cuerpo fuera lo más imperceptible posible. Elegía vestidos amplios y oscuros, me sentaba en los rincones más discretos de las habitaciones. Mi silencio no era por timidez, sino por la convicción de que cualquier sonido que emitiera, cualquier palabra, solo atraería la atención hacia mi figura. ¿Para qué hablar si lo único que querían de mí era que fuera otra persona?
¿Para qué expresar lo que sentía si mis sentimientos eran considerados tan excesivos como mi cuerpo? Nadie me preguntó nunca si yo sentía. Nadie se preocupó por el peso de la soledad que llevaba sobre mis hombros, un peso muy superior al de cualquier kilo de más. Mi espíritu se encogía a medida que mi cuerpo, en contra de todos los deseos de mi familia, crecía. El tiempo pasó y con él la esperanza de que yo, Isadora Beaumont, me transformara milagrosamente en la novia etérea que mi apellido merecía. No había pretendientes, no había propuestas. Mis primas, menores que yo, ya lucían anillos de compromiso y planeaban bodas de ensueño. Yo, a los 22 años, era una realidad innegable en la casa. Una presencia que mi padre no podía seguir ignorando o disimulando. Era una vergüenza que se hacía más palpable con cada invitación a un baile que llegaba sin dirigirse a mí. Era un fracaso social. Una hija que no había cumplido con su propósito en la despiadada sociedad de la alta burguesía. Y entonces, el destino, o la desesperación de mi padre, intervino. Un apache, un líder de una tribu lejana, había venido a negociar paz con la familia. Necesitaba un favor, un acuerdo de tierras o de paso. Algo que mi padre podía ofrecer a cambio de la tranquilidad de sus propiedades más remotas. Yo no estuve presente en las negociaciones, por supuesto. Las mujeres jóvenes no participábamos en asuntos de hombres. Pero los rumores corrían como la pólvora entre el servicio. Se decía que el apache, de nombre Nokai, era un hombre imponente, de pocas palabras y mirada penetrante. Y se dijo que, en un momento de la negociación, mi padre se había levantado, había señalado vagamente hacia el ala de la casa donde yo solía esconderme, y había pronunciado las palabras que sellarían mi destino: tengo algo sobrante. Algo que quizás le sea útil a su gente. Una ofrenda de paz, inusual. Me enteré por mi doncella, que había escuchado a escondidas. Su rostro era una máscara de miedo y compasión. Al principio no pude creerlo. ¿Algo sobrante? ¿Una oferta de paz inusual? ¿Era yo un mueble viejo, un caballo cojo, un objeto que ya no tenía cabida en el hogar familiar? La realidad me golpeó con la fuerza de un rayo. Sí. Ese algo era yo. Aquella oferta de paz era mi castigo. Y aquel inútil era mi padre. Había decidido que ya había cargado suficiente vergüenza por mi existencia. Así que me entregó. Me regaló. Me desechó. Como un paquete, una carga, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su vida perfecta. Mi valor se había reducido a cero, era un objeto de trueque. Un elemento para sellar un trato que beneficiara a la familia. Solo que a mis expensas. Solo que a mi pesar. Solo que a mi costa. Y en el frío, glacial silencio que siguió a esa noticia devastadora, la única emoción que pude sentir fue una profunda, abrumadora y casi liberadora vacuidad. El abismo que me habitaba desde niña se hizo más grande, pero extrañamente menos doloroso. Ya no había nada que perder. Así que allí estaba, en la carreta, sin llorar. Vacía. Miré el paisaje, o lo que podía ver de él por encima de mis rodillas, y sentí que no me quedaba ni una sola lágrima. Las había gastado todas en silencio, en mi habitación, frente a mi reflejo, lamentando lo que era y aquello que, según creía, nunca podría ser. Ahora, en aquel vehículo rudimentario, lejos de los tapices y los susurros de mi prisión dorada, sentía una extraña calma. No era paz, aún, era la quietud que precede a una tormenta, o quizás a una transformación. Era la ausencia de expectativa. No había nada más que perder. Nokai. Ese era su nombre. Lo había escuchado mencionar. Un nombre que sonaba a viento y a tierra, tan diferente de los nombres rebuscados de mi sociedad, llenos de Inbon. Él iba a caballo, delante de la carreta, o a veces a un lado.
Su figura imponente se recortaba contra el cielo. No hablaba. O al menos, no conmigo. Hablaba a veces con el conductor de la carreta, en una lengua gutural y desconocida para mí, pero las palabras eran pocas y espaciadas. Su silencio no era el silencio opresivo de mi padre, lleno de juicio tácito y desaprobación. Era un silencio diferente, uno que me invitaba no a buscar su aprobación, sino a simplemente ser. Un silencio lleno de presencia. Desde el primer momento en que lo vi, su mirada fue lo que me sorprendió. Había aprendido a interpretar las miradas. La de mi madre, una mezcla de lástima y frustración. La de mi padre, de fría desaprobación, en el mejor de los casos, ignorancia. Las de los hombres de sociedad, de burla disimulada o desinterés patente. Las de las mujeres, de curiosidad morbosa o alivio por no ser ellas. Pero la mirada de Nokai. La primera vez que nuestros ojos se cruzaron, sentí un escalofrío que no era de miedo. Era un escalofrío de algo parecido al reconocimiento. No apartaba la vista. Pero tampoco la fijaba con lujuria, ni mi cuerpo era un objeto de su desprecio. Era una mirada limpia. Pura. Como si me viera a mí, Isadora, y no a mi tamaño o mis fallas. Era la mirada más honesta que jamás había recibido. Y en esa honestidad había un respeto que me era completamente ajeno. El primer día de viaje transcurrió en ese silencio expectante. Yo, muda. Él, observador. El traqueteo de la carreta sobre los caminos irregulares era rítmico, casi hipnótico. El sol se alzaba, nos seguía, y luego caía, tiñendo el horizonte de ocres y morados. Cuando hicimos campamento por la noche, Nokai se limitó a señalar dónde podía tender mi manta. Me trajo un cuenco de estofado humeante, sin preguntarme si tenía hambre. Sin comentario alguno sobre mi apetito. Simplemente lo ofreció. Y yo, por primera vez en años, comí sin sentir culpa, solo la necesidad básica de nutrir mi cuerpo. El aire fresco de la noche, lejos del aire viciado de los salones, entraba en mis pulmones como un bálsamo. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La noche había sido más fría de lo que esperaba, y me encontré tiritando bajo mi delgada manta. Nokai ya estaba despierto, avivando las brasas de la hoguera. Se movía con una eficiencia silenciosa, cada gesto deliberado y sin prisa. Me observó un momento, sin una palabra, luego se levantó y me tendió una piel de animal, gruesa y suave. Para el frío, dijo, su voz grave, la primera vez que se dirigía a mí directamente. La tomé, mis dedos rozando los suyos por un instante. Su piel era cálida y áspera. Envolví la piel alrededor de mis hombros, y el calor que me proporcionó no fue solo físico. Fue el calor de un cuidado desinteresado. Este hombre, al que mi padre me había entregado como un objeto, estaba mostrándome una consideración que los míos jamás me habían dado. Los días se convirtieron en un ritual de sencillez. Despertar, viajar, comer, descansar. Nokai no imponía, no demandaba. Simplemente presentaba. El agua que me ofrecía antes de beber él, el pedazo de carne seca que compartía a mediodía. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero que para una mujer acostumbrada a ser ignorada o servida con ostentación, eran revoluciones silenciosas. Cada uno de ellos era un contrapunto a la vida que había dejado atrás, donde cada acto, cada gesto, estaba cargado de significado, de expectativas, de juicio. Aquí, en la vastedad del desierto, solo existía el ahora y la presencia tranquila de Nokai. Empecé a notar cosas. Como sus ojos seguían el vuelo de un halcón. La forma en que su mano se posaba suavemente sobre la crin de su caballo. Su conexión con la tierra, con los animales, era palpable. Nunca lo vi impacientarse, ni siquiera cuando la carreta se atascaba en el barro o el cauce seco de un río. Sus movimientos eran fluidos, su paciencia inagotable. Me di cuenta de que su silencio no era un vacío, sino una plenitud. Mientras yo hablaba para llenar mis inseguridades, él escuchaba el viento, las huellas, los sonidos de la naturaleza. Su comunicación no era verbal, sino a través de la presencia, la acción. Y yo, acostumbrada a las palabras vacías y las promesas rotas,
Empecé a encontrar un extraño consuelo en esa autenticidad sin adornos. Mi respiración, antes corta y superficial, comenzó a alargarse. Mis pulmones, oprimidos por años de llevar la carga de la vergüenza, comenzaron a expandirse. No era solo el aire del desierto, limpio y seco. Era el aire de la libertad, de no ser juzgada, de no tener que justificar mi existencia. El mundo era vasto y abierto, y por primera vez sentí que había espacio para mí en él. Mi cuerpo, el que mis padres habían considerado un error, el que yo había odiado con cada fibra de mi ser, empezaba a sentirse simplemente mi cuerpo. No un peso, no una vergüenza, sino el vehículo que me llevaba a este nuevo e inesperado destino. Cada día, un pequeño fragmento de la armadura que había construido a mi alrededor se desprendía. Las defensas, los miedos, la constante necesidad de protegerme de las miradas ajenas. Nokai, sin saberlo, sin siquiera intentarlo, estaba desmantelando mi fortaleza interior, no por la fuerza, sino por la pura ausencia de amenaza. Su presencia era un espejo de calma, y en él comencé a ver reflejado no un monstruo, sino una mujer. Todavía no era bella a mis propios ojos, pero al menos no era una abominación. Era Isadora, en proceso de ser. Hubo una tarde en particular. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de una gama de naranjas y rosas que nunca había visto en las pinturas europeas. Estábamos sentados en silencio, la hoguera crepitante entre nosotros. Yo miraba las llamas, hipnotizada. Nokai levantó una mano y señaló las últimas luces del día. Mira, dijo, su voz apenas un susurro, el cielo sangra esperanza. Fue una frase simple, poética, inesperada. Y en aquel momento, sentada en la inmensidad de la nada, con un hombre que apenas me conocía pero me veía, sentí un algo. Una chispa. Quizás, sí, esperanza. Que tal vez, solo tal vez, mi vida aún pudiera tener un propósito, un significado más allá de la vergüenza. Podía ser que este viaje que había comenzado como mi castigo, acabara siendo mi salvación. La promesa de una vida donde mi cuerpo no fuera una prisión, sino un templo para una alma que empezaba a despertar. Y fue entonces cuando me di cuenta, este hombre, este apache salvaje, al que mi civilizada familia había temido, era el que me estaba enseñando, sin una sola lección explícita, a respirar de nuevo, a sentir de nuevo, a vivir de nuevo. Nokai me llevó a su choza en lo alto de una colina. Después de semanas en la carreta, el concepto de una choza me evocaba algo primitivo y precario. Pero lo que encontré fue una estructura sorprendentemente sólida y funcional. Hecha de troncos ensamblados con maestría y cubiertas de pieles bien curtidas. Era simple, sí, pero no carecía de propósito ni de un orden sereno. Estaba enclavada en la ladera, con una vista majestuosa de los valles y montañas circundantes, un panorama que cambiaba con el sol y las nubes, ofreciendo una constante danza de luces y sombras. Me di cuenta de que aquel lugar era una extensión de Nokai mismo, arraigado, digno, y en perfecta armonía con el mundo natural que lo rodeaba. La puerta, una piel pesada, se abría al viento, invitando a la brisa a circular libremente, al sol a calentar el interior. Lo primero que noté al entrar fue precisamente lo que no había espejos. En mi vida anterior, cada habitación, cada pasillo, cada salón de mi hogar estaba salpicado de superficies reflectantes. Espejos de cuerpo entero con marcos dorados, superficies pulidas de plata. Ventanas tan limpias que actuaban como espejos distorsionados. Cada uno, un recordatorio constante de mi defecto, una invitación a la autoflagelación visual. Aquí no había nada de eso. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la punzada de anticipación temerosa de encontrarme con mi propia imagen, de revivir la vergüenza. Era liberador.
La ausencia de mi propio reflejo físico me permitió empezar a verme de una manera diferente. Me obligó a dejar de buscar mi valía en una superficie plana y fría, para empezar a buscarla en algo mucho más profundo. Mi mirada se posó en los pocos objetos que adornaban el espacio: pieles sobre el suelo para dormir, cuencos de madera, cestas tejidas con esmero, herramientas de hueso y piedra colgadas de las paredes. Todo era útil, todo tenía un propósito. No había lugar para lo superfluo, para lo estrictamente decorativo, para el adorno vacío. Aquella simplicidad, al principio, me chocó. Mi vida había sido un festival de encajes, sedas, porcelanas y cuadros, todos ellos un velo para la falta de sustancia. Aquí, la sustancia lo era todo. Y en esa desnudez, en esa ausencia de artificio, empecé a sentirme más real que nunca. Me miraba en su rostro, en el rostro de Nokai. No era una mirada literal en un espejo, sino una forma de percepción. Aprendí a leer las sutiles expresiones de sus ojos, la tensión en sus hombros, el ligero asentimiento de su cabeza. En su silencio, en sus gestos, encontraba un reflejo de mi propia existencia. Cuando su mirada se posaba en mí, no veía un defecto, sino una persona. Sus acciones no eran de reproche, sino de respeto. Si se giraba para ofrecer algo, si hacía un gesto con la mano, aquello me decía que era vista, que mi presencia importaba. Aquello construía una imagen de mí en mi mente que distaba mucho de la grotesca figura que los espejos de mi hogar me habían forzado a ver. Era una imagen de alguien que era digna de consideración, de atención. Me enseñó a moler. Al principio, torpemente, con mis manos blandas y delicadas, acostumbradas solo a sostener libros o una aguja de bordar si la ocasión lo requería. La piedra era pesada, el grano duro. Nokai no reía, no me reprendía. Simplemente, con sus manos grandes y fuertes, tomaba las mías, ajustaba mi postura. Sentía el ritmo de mi esfuerzo. Así decía, señalando el movimiento circular, la presión precisa. Era un trabajo arduo, monótono, pero con cada pasada, con cada grano convertido en harina, sentía una conexión profunda con la tierra, con el alimento, con mi propia capacidad de crear algo útil. Mis músculos, que antes solo habían servido para cargar mi peso, ahora se fortalecían. Encontraban un nuevo propósito. Había una dignidad en el trabajo manual que mi vida aristocrática me había negado, considerándolo indigno. También me enseñó a coser piel. Las pieles eran gruesas, las agujas de hueso. Tuve que aprender la paciencia, la precisión de cada puntada, cómo hacer que la costura fuera resistente, impermeable. Nokai me mostró cómo raspar las pieles, cómo suavizarlas, cómo cortarlas para que la luz del sol ni siquiera pudiera atravesar la juntura. Me enseñó a distinguir el tipo de animal, la edad, incluso la historia que la piel contaba a través de sus cicatrices. Y mientras mis torpes dedos se volvían más hábiles, mientras mi costura se hacía más fina y fuerte, sentía como mi propia piel se endurecía, no de dolor, sino de resistencia. Descubrí una capacidad en mí que nunca había imaginado. Las noches eran mis lecciones preferidas. Bajo el vasto lienzo estrellado, Nokai me enseñó a distinguir las estrellas. No solo sus nombres, que eran largos y evocadores, llenos de historias de cazadores y de dioses animales, sino sus patrones, sus movimientos. Me enseñó a leerlas como un mapa viviente, a comprender cómo guiaban a los que viajaban, cómo pronosticaban el clima, cómo marcaban el paso de las estaciones. En la inmensidad del cielo me di cuenta de mi propia pequeñez,
pero también de mi conexión con algo mucho más grande. Mi mirada, que antes solo había conocido los límites de las paredes de mi mansión, ahora se extendía hasta el infinito. Me sentía parte de algo ancestral y poderoso, y por primera vez, mi propia existencia adquiría una dimensión cósmica, no terrenal. Pero más allá de las habilidades prácticas, Nokai me enseñó algo mucho más profundo. Poco a poco, con su mera presencia, me enseñó a no esconder el rostro. Mi costumbre de bajar la mirada, de evitar el contacto visual, era una armadura, una forma de protegerme del juicio. Pero él no juzgaba. Y en esa ausencia de crítica, en esa constante aceptación tácita, empecé a atreverme. Al principio era un levantar la mirada fugazmente, solo para volver a bajarla. Luego un poco más de tiempo. Hasta que un día me di cuenta de que sostenía su mirada con una mezcla de curiosidad y calma. No tenía que encogerme, no tenía que esconderme. Podía mirarlo directamente y él me devolvería una mirada de igual respeto. Sentía como la sangre volvía a mi rostro de una manera que no eran los rubores de vergüenza. Sentía el sol en mi piel, el viento en mi cabello. Mis pasos, que antes eran arrastrados y temerosos, ahora tenían un propósito, una ligereza. Caminar por la tierra, sentir el suelo bajo mis pies, era un acto de arraigo, de pertenencia. Era como si la gravedad, que antes me pesaba, ahora me sostuviera. Una noche, estábamos sentados junto al fuego, las llamas lamiendo el cielo oscuro. Me levanté para ir a buscar más leña. Caminé con la manta de piel que Nokai me había dado envuelta alrededor de mis hombros, mi silueta proyectándose contra la luz de las llamas. Cuando regresé, dejé la leña cerca de la hoguera y me detuve un instante, mirando el fuego, como solía hacer. Fue entonces cuando Nokai, que había permanecido en silencio observándome, pronunció por primera vez mi nombre completo. Un nombre que mi propia familia había acortado a Isa, o directamente eludido en sus reproches. Isadora, dijo, su voz profunda y resonante, un sonido que vibró en la quietud de la noche. Me giré, sorprendida. Sus ojos oscuros, iluminados por el fuego, se posaron en mí. Y luego añadió, con una suavidad que me dejó sin aliento, una delicadeza que nunca había escuchado en su voz. Ni en la de nadie, eres como la luna llena, completa y serena. Aquellas palabras se clavaron en mi alma. Completa. Sería. Nunca antes se me había descrito así. Siempre había sido incompleta, un proyecto fallido, un vacío. Mi cuerpo era sinónimo de imperfección, de exceso. La luna llena, en cambio, era un símbolo de plenitud, de totalidad, de un poder silencioso y majestuoso. No era una luna menguante, ni creciente, ni una luna nueva oculta en la oscuridad. Era plena. Y por primera vez en mi vida, alguien me había visto así. No había juicio, no había exigencia de cambio. Solo una simple y profunda observación. Aquella noche, bajo el cielo estrellado, con el fuego crepitando y las palabras de Nokai resonando en mi alma, sentí que la Isadora que siempre había estado escondida, por fin, comenzaba a emerger. No solo lo entendía, lo sentía profundamente, el hombre al que mi padre había entregado como un castigo. Era quien me estaba regalando la visión más amorosa de mí misma. Él me estaba mostrando mi propia luz. Nunca hubo ceremonia ni palabras vacías que sellaran nuestro vínculo. Como las pomposas bodas que yo había presenciado en mi mundo, donde los dotes y los apellidos se unían mucho antes que los corazones. Un día, simplemente, Nokai me rozó la mano mientras ambos molíamos maíz.
Su toque fue lento, cuidadoso, como si temiera asustar a un pájaro posado en mi palma. Mi primer instinto fue apartarla, un reflejo condicionado por años de evitar el contacto, de sentirme indigna de él. Pero no lo hice. Una fuerza invisible, nacida de la profunda confianza y el respeto que él me había demostrado, me mantuvo inmóvil. Aquel roce, tan fugaz como una pluma, fue un universo de significado para mí. No era un arrebato de pasión, sino el más puro de los reconocimientos. Luego, una noche mientras contemplábamos el fuego, el aire fresco de la montaña acariciando nuestras mejillas, me recosté en su hombro. No fue una invitación explícita de su parte, ni un acto deliberado planeado por mí. Fue una necesidad instintiva de cercanía, una búsqueda de refugio en su sólida presencia. Sentí su cuerpo tensarse por un instante, no de rechazo, sino de una sorpresa quizás. Y luego, un suspiro suave y el relajamiento de sus músculos. Allí me quedé, sintiendo el ritmo constante de su respiración, el calor de su piel a través de la tela de su túnica de piel. Y allí encontré un hogar. No un edificio, no un lugar físico, sino el espacio más seguro y acogedor que había conocido. El refugio en la quietud de su ser. Sus caricias eran lentas, siempre con una reverencia que me desarmaba. Era como si tocara algo sagrado, algo infinitamente precioso. No había en ellas la impaciencia, la avidez o la burda posesividad que había observado en otros hombres. No había una demanda implícita de una respuesta de mi parte, solo una ofrenda. Sentía sus dedos recorrer mi brazo, la suavidad de su pulgar en el dorso de mi mano, la presión leve y firme de su palma sobre mi cintura. Cada contacto era una pregunta suave, una exploración amable, un permiso tácito. Nunca sentí que mi cuerpo fuera un obstáculo para su afecto. En sus manos, mi cuerpo no era grande, ni pesado, ni imperfecto. Era simplemente yo. Me besó las manos. Mis manos, que tan a menudo había escondido, sintiendo que eran torpes y poco elegantes. Me besó los párpados, sellando los ojos que habían derramado tantas lágrimas en secreto. Me besó la frente, la parte de mi mente donde yacían mis miedos y mis inseguridades. Nunca me pidió nada. No palabras de amor, no promesas de fidelidad, no una demostración de afecto a cambio. Solo me dio. Me dio su paciencia, su mirada sin juicio, su presencia inquebrantable, su respeto silencioso. Y en esa generosidad sin límites, en esa entrega desinteresada, descubrí la verdadera esencia del amor. No era transacción, no era negociación, no era intercambio. Era un flujo constante de dar, sin esperar, sin exigir. Fue un amor forjado en el silencio, en los gestos simples, en la comprensión mutua que surgía más allá de las palabras. Nokai no me prometió la luna ni las estrellas, él me enseñó a verlas. No me prometió riquezas, me enseñó que la verdadera abundancia residía en la conexión con la tierra, con el espíritu y con el otro. No me prometió una vida sin dolor, me enseñó la resiliencia para afrontar cualquier adversidad. Su amor no era un torbellino, sino un río profundo y calmado, erosionando suavemente las orillas de mi desconfianza y mi autoodio, puliendo las asperezas de mi alma hasta dejar al descubierto la verdad de mi ser. Y por primera vez en mi vida me sentí bella. No de la manera en que la sociedad me había dictado que debía serlo, delgada, etérea, con facciones pequeñas y delicadas. No, me sentí bella en un sentido mucho más profundo y auténtico. No era la belleza que se exhibía en los salones de baile, bajo las luces de los candelabros, una belleza que temía al paso del tiempo y a la mirada crítica.
Era la belleza de una mujer que había encontrado su lugar, que había sido aceptada en su totalidad, con todas sus imperfecciones y su historia. Me sentí bella no por lo que ocultaban mis curvas, mi estatura, mi fuerza, sino por lo que era. Por la Isadora que había emergido de las cenizas de la vergüenza. La Isadora que podía moler grano con sus propias manos, que podía leer las estrellas, que podía soportar el frío y el calor con la misma dignidad. La Isadora a quien Nokai miraba no con ojos de deseo superficial, sino con una profundidad que penetraba hasta lo más íntimo de mi ser, viendo la luz que yo misma no sabía que poseía. Su amor me otorgó el permiso de ocupar espacio, de ser visible, de respirar sin miedo a ser juzgada. Me dio el permiso de ser Isadora, completa, compleja, humana. Con él, el concepto de mi cuerpo dejó de ser una prisión y se convirtió en un santuario. Un santuario para nuestra intimidad, para nuestro compañerismo, para nuestra quietud compartida. Aprendí a amar la fuerza de mis muslos que me permitían caminar por las colinas, la resistencia de mis brazos que me ayudaban en las tareas, la calidez de mi piel que él tocaba con tanta ternura. Cada noche, al acostarme junto a él bajo las estrellas que ahora conocía por su nombre, sentía la paz. La paz de ser amada por quien era y no por quien se esperaba que fuera. La paz de sentirme suficiente no solo para él, sino para mí misma. Su amor fue el espejo no material que verdaderamente me mostró mi imagen. Me mostró a una mujer digna de amor, dignidad y respeto. Y esa imagen, en sus ojos y luego en mi propio corazón, fue la bendición que me liberó para siempre de las cadenas de mi pasado. Y ese hombre pacífico y observador, que tanto se diferenciaba de mis ruidosos y superficiales compatriotas, me había dado el regalo de una vida, una existencia, un amor que superaba todo lo que mi imaginación limitada, forjada en la estrechez de mi educación, podría haber concebido. Los años tejieron un tapiz de quietud y plenitud en la colina. Ya no contábamos los días por el traqueteo de la carreta, sino por el fluir de las estaciones, el crecimiento de las cosechas, el ciclo de la luna. Mi cuerpo se había adaptado a los ritmos de la naturaleza. Mi mente a la cadencia tranquila de la vida con Nokai. Él y yo éramos dos sauces arraigados a la misma orilla, doblándonos con el mismo viento, compartiendo la misma luz. Aprendí a curar con hierbas, a leer las señales de los animales, a predecir la lluvia con el olor de la tierra. No era la dama de sociedad que mi padre había querido, pero era, por primera vez, una mujer completa. Mi peso no disminuyó, no de forma significativa al menos. Pero dejó de ser una prisión para convertirse simplemente en parte de mí, de mi fuerza. Era la base sólida sobre la que Nokai construía su confianza y su amor, y yo, mi propia autoestima. Habían pasado 15 años desde aquel viaje. 15 años de amaneceres compartidos. De silencios elocuentes y de un amor que crecía con la discreción de una planta resistente en terreno árido. Nokai y yo no necesitábamos grandes gestos ni declaraciones ruidosas. Nuestro amor se manifestaba en la mano tendida al levantarme, en la taza de té humeante que me esperaba al despertar, en la mirada de complicidad que cruzábamos cuando llovía o cuando un lobo aullaba a la luna. Había aprendido el idioma de su gente, un idioma que no tenía la sofisticación léxica del mío, pero poseía una profundidad y una verdad que las palabras elegantes de mi mundo no podían siquiera rozar. Hablaba ahora con una soltura que me hubiera parecido imposible. Mis manos ásperas molían el grano, mis pies descalzos conocían cada piedra y raíz del sendero. La Isadora Beaumont de la alta sociedad era un fantasma distante, a veces, casi un sueño. Pero la lejanía no garantizaba el olvido total.
Las noticias siempre encontraban su camino, como murmullos en el viento, a través de los comerciantes y los exploradores que ocasionalmente pasaban por las cercanías de nuestra aldea. No buscábamos esas noticias activamente, pero de vez en cuando. Un recién llegado traía consigo ecos del mundo que había dejado atrás. Fue así como, una mañana de otoño, mientras Nokai estaba cazando y yo preparaba medicinas con una anciana de la comunidad, un emisario llegó. No era uno de los nuestros. Llevaba ropas de ciudad, aunque desgastadas, y una expresión de cautela en los ojos. Me lo señalaron desde la distancia. Mi corazón, que había aprendido a galopar solo por la emoción de la vida, sintió un tic inquietante. Reconocí el emblema cosido en su capa, era el escudo de la casa Beaumont. El emisario era un hombre joven, nervioso. Sus ojos me estudiaron con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la incredulidad. Había crecido para ser una mujer fuerte, con el rostro curtido por el sol y el viento, mis ojos, antes llorosos y temerosos, ahora brillaban con una luz propia. Él, acostumbrado a las damas pálidas y frágiles de la corte, no podía conciliar la imagen de la hija pródiga con la mujer que tenía delante. Mi señora. Isadora Beaumont apenas pudo articular, su voz un hilo de asombro. Asentí, mis labios formaron el nombre familiar, que sonaba extraño en mi propia voz después de tanto tiempo. Soy yo. Él se aclaró la garganta, intentando recobrar la compostura. Vengo de parte de su madre. Su padre ha fallecido. Hace meses ya. La noticia, aunque no inesperada, me golpeó. No porque el cariño hacia mi padre siguiera vivo, sino por la abrupta finalidad que implicaba. No hubo duelo, no hubo lágrimas. Solo un reconocimiento de un capítulo cerrado. El hombre que me había desechado se había ido. Ella, su madre, desea verla, continuó el emisario, con la mirada aún dubitativa. La casa no ha sido lo mismo. Ha habido rumores. Historias. Comprendí de inmediato a qué rumores se refería. En mi sociedad, una mujer entregada a los salvajes solo podía haber sufrido un destino terrible. Habrían circulado cuentos de maltrato, de deshonra, de una vida de esclavitud y sufrimiento. Y la petición de mi madre no era solo por añoranza, sino por la necesidad de rectificar una narrativa, de restaurar un orden, una reputación. Quizás, incluso, de acallar su propia conciencia. Dicen que desea regresar, dijo el emisario, como si leyera un guión que se estaba rompiendo ante sus ojos. Que ha sido coaccionada a permanecer aquí. Que añora su hogar, su vida anterior. Una risa amarga y breve escapó de mis labios, un sonido que ni yo misma reconocí. La idea de que yo añoraba la prisión dorada de mi infancia, la humillación constante, la soledad asfixiante, era tan absurda que rozaba lo cómico. Mi hogar era ahora la choza en la colina, mi vida era el sabor del viento en la piel de búfalo. El murmullo de Nokai a mi lado por las mañanas. Mi añoranza no era por el pasado, sino por la profunda paz de mi presente. Esa noche, bajo el manto de estrellas que tan íntimamente conocía, le conté a Nokai sobre el emisario y el mensaje. Él escuchó en silencio, su rostro inexpresivo, con esa calma que era su esencia. Cuando terminé, el fuego crepitaba suavemente, lanzando sombras danzarinas sobre nuestras caras. ¿Quieres volver?, preguntó Nokai. Su voz era tranquila, sin un ápice de emoción discernible. No había súplica, no había miedo a perderme. Era una pregunta pura, hecha desde un lugar de respeto absoluto a mi libertad, a mi elección. Lo miré.
sus ojos oscuros, iluminados por las llamas, eran pozos de una profundidad que yo ya no encontraba en ninguna otra parte. Vislumbré en ellos los 15 años de amor incondicional, de aceptación sin fisuras, de la paz que me había regalado. Recordé cómo sus manos habían sostenido las mías para enseñarme, cómo su silencio me había permitido encontrar mi propia voz, cómo su mirada había desvelado mi propia belleza. Pensé en la Isadora que había sido, oculta y avergonzada, y en la Isadora que era ahora, arraigada y libre. No hubo duda, no hubo deliberación. La respuesta brotó de mí con la fuerza de un río desbordado, tan clara y natural como el aire que respiraba. No tengo nada que ir a buscar, respondí, mi voz firme y resonante en la quietud de la noche. Ya fui encontrada. Fue una declaración, no solo a él, sino a mí misma, y al universo. Había sido encontrada por el amor verdadero, por la autoaceptación, por mi propio valioso lugar en el mundo. La Isadora que mi padre había desechado, que mi sociedad había condenado, ya no existía. Solo quedaba esta mujer, forjada por el sol y la ternura, anclada en una colina barrida por el viento, al lado del hombre que me había enseñado la verdadera libertad. Mi corazón, que años atrás había estado vacío y sin rumbo, ahora palpitaba con una plenitud que hacía innecesario cualquier retorno. Estaba en casa. Hoy las caderas, antes motivo de escarnio, son el asiento sobre el que las mujeres del pueblo se recuestan, buscando consuelo. Mi mano, que antes temblaba al levantar un cubierto en la mesa del comedor formal, ahora es firme y cálida sobre las suyas. Las mujeres de la aldea vienen a verme cuando tienen miedo, cuando la vida se les hace pesada, cuando sus corazones están apesadumbrados por la pérdida o la incertidumbre. No es por mis años ni por mi experiencia, siento que es por algo más profundo. Una intuición que me dice que buscan en mí lo mismo que yo encontré en Nokai, una mirada sin juicio. Una presencia. Me llaman, con una reverencia que todavía me sorprende, la que volvió a nacer. Y de alguna manera, es cierto. No literal, por supuesto, porque mi cuerpo sigue siendo con sus años y sus marcas de vida. Pero el alma que lo habita, es así, fue resucitada en esta colina, bajo los ojos de Nokai. Se corrió la voz, generación tras generación, de la mujer blanca que mi padre había entregado al salvaje, como castigo, y que extrañamente, había permanecido aquí. La historia se ha transformado en una suerte de leyenda, una fábula moderna de supervivencia y amor inesperado. Pero para las mujeres que acuden a mi hogar, esa leyenda tiene un significado tangible. Soy la prueba viviente de que uno puede florecer en la adversidad, de que la belleza verdadera no reside en la apariencia, y de que el amor más transformador a menudo se encuentra en los lugares más insospechados. Mi hogar, la choza que Nokai y yo construimos juntos, ha dejado de ser solo nuestro refugio para convertirse en un santuario para otras. Aquí no hay lujos, solo la calidez del fuego y el aroma de las hierbas secas. Aquí se comparten los secretos y las penas sin temor a ser expuestas. Yo les doy tés, infusiones de hierbas recolectadas bajo la luna, que alivian el dolor del cuerpo y del espíritu. Les doy palabras, pero sobre todo les doy mi escucha. Una escucha atenta, sin interrupciones, sin consejos no solicitados. Solo la presencia que valida su dolor, su confusión, su alegría. Las miro como Nokai me miró a mí. Sin juicio. Con presencia. Cuando una joven madre llega con la pena de un hijo enfermo, sus ojos reflejan el agobio y el miedo. Yo no le digo qué hacer o qué no hacer. Simplemente, mis ojos se encuentran con los suyos.
Mis manos se extienden para ofrecer un té caliente o un ungüento para frotar. La miro con la certeza de que su amor de madre es suficiente, de que su fuerza es inherente. Veo su belleza, su esencia, más allá del cansancio de sus facciones o la suciedad de su vestimenta. Veo a la mujer que ella es, no a la que debería ser. Es un regalo que Nokai me dio, y ahora yo lo ofrezco a otras. Recuerdo una ocasión en que una mujer llegó, su rostro hinchado por el llanto, su historia de desamor y traición un eco de mi propia juventud. Ella esperaba, supongo, un sermón sobre la decepción o una condena a su ingenuidad. Pero yo solo le tendí una manta y le preparé una sopa caliente, la miré mientras hablaba, con los ojos llenos de una compasión que no era lástima, sino reconocimiento de un dolor compartido. Cuando terminó de hablar y el silencio se posó entre nosotras, ella suspiró. «Gracias, Isadora», dijo. «Me has dado la paz que no encuentro en ningún otro lugar». No había hecho más que escuchar, mirar sin juzgar. Pero eso, para ella, era todo. A veces, las historias de mi pasado se filtran en las conversaciones. Las mujeres, con cautela, me preguntan sobre mi origen, sobre mi padre, sobre esa entrega, que parece tan ajena a la mujer que soy hoy. Y la pregunta, tarde o temprano, siempre surge, casi susurrada: ¿es verdad que fuiste entregada como castigo? Yo, con el tiempo, he aprendido a responder a esa pregunta con una sonrisa. Una sonrisa que no es de amargura, ni de resignación. Es una sonrisa de profunda certeza, de gratitud incluso. Una sonrisa que ha visto la vastedad de la vida y ha comprendido su ironía. Mis labios se curvan suavemente y mi voz, ahora un tono cálido y pausado, con el timbre de los años, dice: «Fue el castigo de mi padre, pero fue mi bendición». Mis palabras no son una justificación ni una defensa. Son la verdad luminosa que he descubierto. Mi padre, en su limitada visión, en su obsesión por la imagen y el estatus, creyó que me estaba condenando, que me estaba desechando. No podía entender que, al arrancarme de la jaula dorada de su mundo, me estaba liberando. No podía comprender que su acto de desprecio sería el catalizador de mi renacimiento. Su castigo fue su intento de borrar la vergüenza que yo representaba para él. Pero para mí, fue la puerta a una vida de autenticidad, de amor verdadero, de autodescubrimiento. Cada día en esta colina, con el sol calentando mi piel y el viento susurrando historias en mis oídos, es una confirmación de esa bendición. Mis manos, ahora fuertes y curtidas, son la prueba de mi capacidad, no de mi ineptitud. Mi risa, antes rara y contenida, ahora brota libre y sin reservas. Mi cuerpo, que fue la fuente de la vergüenza, es ahora un templo de fuerza y resiliencia. Capaz de sostener la vida, de dar consuelo, de sentir el placer de existir plenamente. La sociedad que me repudió, que me quiso invisible y silenciosa, no entiende que en esta vastedad de la tierra, en la sencillez de una choza, encontré una riqueza que sus salones jamás podrían ofrecer. Ellos miden el valor por el oro y la influencia, yo por la paz interior y la conexión con el espíritu. Y en ese sentido, soy la mujer más rica que pueda existir. Mi vida es un testimonio de que el destino, aunque a veces cruel en sus inicios, puede ser un jardinero paciente, que arranca la mala hierba para que la flor más hermosa pueda brotar. El abandono de mi padre, que me hirió tan profundamente, fue la semilla de mi libertad. El desprecio de mi mundo fue el abono para mi crecimiento. Y Nokai, mi hombre, mi roca, mi espejo, fue el sol que me permitió florecer. Así que, sí, fue un castigo. Un castigo para su ego, para su reputación, para su control sobre mi vida. Pero para mí,
No fue más que la mano del destino que me empujó fuera de una prisión para encontrar mi verdadero cielo. Yo soy Isadora. La obesa. La abandonada. La bendecida. Y cada día doy gracias por el castigo que me trajo aquí. Porque fue aquí, con mi Apache, que mi vida realmente comenzó. Y fue aquí donde aprendí que la verdadera belleza y el amor no se buscan, simplemente se encuentran cuando uno está dispuesta a dejarse ver. Si alguna vez te hicieron sentir que ocupabas demasiado espacio, que tus sueños eran demasiado grandes o tu cuerpo imperfecto, recuerda esto. El amor verdadero no achica tu esencia, no intenta corregir quién eres, ni te exige que te escondas. El amor verdadero abraza cada aspecto de tu ser, cada curva, cada cicatriz, cada historia. Te libera para ser plenamente tú. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te miró sin pedirte que cambies?